Hola comunidad PIM, bienvenidos al especial digital de Women to Watch Colombia 2022, un espacio para conocer a las mujeres elegidas este año por su aporte al sector del mercadeo, la publicidad y las comunicaciones. El día de hoy, nuestra invitada es Paola Rueda López. ¿Cómo estás, Paola? Hola Nicolás, un saludo muy especial para ti y para todas las personas que están viendo a esta hora este especial de PIM. Bueno, para los que no saben, Paola es periodista en la Universidad de Antioquia, especialista en gerencia y mercadeo y además cuenta con estudios en equidad de género. Desde 2017 es la presidenta honoraria de la Fundación Avon para Colombia, Perú y Ecuador, en donde ha participado en la creación de campañas y programas que atribuyen a eliminar la violencia contra la mujer, generar conciencia sobre la detección temprana del cáncer de mama y promover la equidad de género. Para la sección bio, queremos comenzar preguntándote qué significó para ti recibir la noticia de ser Woman to Watch. Pues Nicolás, es un placer, es un privilegio absoluto porque yo creo que con este tipo de reconocimientos siempre viene de lado esa gran responsabilidad, digo yo, porque hay todo un tema de visibilidad que es importante para poder llevar esos mensajes que nos apasionan, como en mi caso el cerrar la brecha de género. Y considero que este tipo de premios existen también para hacer visibles no solamente esos nuevos referentes en la profesión, sino mujeres. Cuando va transversalizado desde el género, desde la equidad de género, pues es absolutamente potente y ahí yo creo que va de la mano de todo ese objetivo de desarrollo sostenible en donde lo que queremos es un mundo 50-50, entonces necesitamos pues hacer visibles a esas mujeres que están liderando también en esta industria. Así es que aplaudo esta iniciativa de Women to Watch, de PIM, de todo el equipo que lo hace posible, de Gabriela, de ti, de todos los que hacen parte pues, de este premio, porque es importante aportar a destacar cada vez más estos referentes femeninos. Así es que absolutamente emocionada, gracias, estoy absolutamente feliz. Bueno, algo muy importante para nosotros es conocer más sobre tu sello personal. ¿Cuál consideras que o cuáles consideras que han sido tus grandes hitos profesionales y por qué? Arranquemos con el primero y es que me considero un ser integral como todos los seres humanos y yo creo que ahí es bien importante todo lo que le va pasando a uno en la vida porque va desarrollando también esa área o ese rol profesional. En mi caso particularmente pues tengo un gran reto que asumir y es cuando mi hijo mayor, Pipe, nace con una discapacidad severa y digo que él se convierte como en ese maestro de vida porque comienza a desarrollar una serie de capacidades o de habilidades que puede que estaban ahí, pero que fue el momento para realmente detonar y crecer en ellas. Andrés Felipe Pipe no veía, no escuchaba, no sentía, no se movía y no tenía expectativa de vida. Literalmente me lo llevé con mi esposo Andrés para la casa con santos óleos y catéter central a que se muriera acompañado. Ese fue el mensaje que nos dieron y yo creo que ahí pues quienes son papás, mamás, deben estar sintiendo lo que yo sentí en ese momento y es, ¿qué voy a hacer? Entonces ahí es cuando yo digo, pues vamos a buscar alternativas. Comencé a buscar cómo desarrollar el cerebro y ahí me encontré que el cerebro es un músculo y que crece si se entrena con 3 herramientas, frecuencia, intensidad y duración. Y frecuencia es repetición, ¿cuántas veces voy a hacer eso hasta lograr mi objetivo, hasta alcanzarlo? Intensidad es más como desde la intención y es cuál va a ser la fuerza que le voy a poner a ese deseo, a esa meta, a ese propósito. Y duración es cuánto tiempo me voy a dar para alcanzarlo y si me voy a dar oportunidades o voy a tirar la toalla desde el primer momento en que me encuentre una barrera. Y entonces a Pipe pues nos lo llevamos, como te digo, en ese gran momento y yo creo que ahí se despertó como todas esas competencias, como cuál es el sentido de urgencia, el trabajo bajo presión, porque pues era la vida de mi hijo, es tu hijo el que está en juego. Yo creo que ahí es donde uno dice, uy, tengo que hacerlo ya y bien hecho. Entonces en ese orden de ideas pues comencé a trabajar todo el tema de desarrollar esa capacidad de comunicación asertiva, de que lo que dijéramos fuera útil para la red de apoyo, para el equipo médico, para mi familia, para Pipe. O sea, que realmente ahí tuviéramos esa muy buena comunicación, esos mensajes que a veces son palabras, pero también son corporales, todo lo que decimos con una sola mirada. Y también resiliencia, yo creo que ahí hubo mucha resiliencia
para poder tener esa energía para uno pararse. Digo, porque es que ahí hay una cosa y es que yo tenía que sentir que así fuera, a pesar de lo que estuviera pasando, decidir ser feliz. La vida continúa y entonces cómo yo decido ser feliz y ahí no es lo que te pasa, sino lo que decides sentir frente a lo que te pasa. Entonces yo creo que fueron muchos y muy grandes los aprendizajes, que qué casualidad, y por eso lo pego de este tema profesional, y es que años más tarde me encuentro como consultora, como coach, en todo el proceso de gestión del cambio, manejando las mismas herramientas, frecuencia, intensidad y duración, identificando frenos y motores. O sea, realmente cómo voy desarrollando ese potencial para que como persona luego me sirva en mi vida profesional. Y hoy definitivamente considero que ese es ese primer gran hito absolutamente maravilloso. Y el segundo, me preguntas dos, ¿cuáles son esos hitos? El segundo fue el haber escrito un cuento que se llama Se rompe el techo de cristal, que hoy es herramienta pedagógica de inclusión laboral con política de equidad de género para 600 empresas en Colombia. Y ahí lo bonito del cuento es que yo pensé como comunicadora, yo soy comunicadora social, periodista de la Universidad de Antioquia, y dije, bueno, ¿cómo hago para llevar este tema de la equidad de género fácil? Que hombres y mujeres lo entendamos y lo abracemos, que realmente sea un contenido pues como de la vida diaria. Y pensé, estás muy joven yo creo, en esos cuentecitos amarillitos de bolsillo, pequeñitos, y yo dije, un cuento. Y comencé a escribir el cuento para que fuera, digamos, como lo más fácil de llevar este mensaje. Y ahí yo creo que yo no alcancé a dimensionar lo que iba a pasar con esta herramienta, al punto de potenciarme. Me comienzan a pedir Se rompe el techo de cristal como conferencia, voy y represento a Colombia internacionalmente, comienzo a recorrer diferentes países y me doy cuenta que es cómo transmitir mensajes en formatos diferentes de alto impacto. Llego de la mano del PNUD, por ejemplo, a Panamá, a trabajar con mujeres en la cárcel, precisamente con este cuento, y ahí se juntan esos dos hitos, y son mujeres que están en la cárcel y que les permiten pagar sus penas si ellas leen contenidos de valor a personas con discapacidad visual. Entonces imagínate cómo se me junta a mí todo el tema de la discapacidad con mi hijo y todo lo que tengo que aprender ahí con este tema de empoderamiento femenino y equidad de género con mi cuento Se rompe el techo de cristal. Después se convirtió en Spotify, un contenido gratuito, de la mano de una disquera, pues lo grabamos con un Grammy para que tuviera pues como los mejores efectos. Y yo creo que eso ha hecho que ese cuento tenga el alcance que permita llegar a diferentes públicos, desde muy jóvenes como audiolibro hasta personas más adultas y que realmente sea útil. Entonces, creo que ahí encontré esas dos pasiones, hacer que los contenidos lleguen potentes en formatos de alto impacto. Ahí está como ese sello personal. Claro que sí, definitivamente como tú lo mencionas, has superado unos retos y los has aplicado a tu vida laboral. Además de esto, pues sumado a tu cargo en Avon, eres creadora del entrenamiento en competencias directivas de la Unión Internacional de Telecomunicaciones de la ONU para cerrar la brecha de género en el sector TIC. Teniendo en cuenta pues esto, ¿cuáles crees que son los obstáculos más relevantes con los que se puede encontrar una mujer que aspira a una posición de liderazgo? Ahí estábamos viendo precisamente unas imágenes de esos entrenamientos que comienzan presenciales y que luego se transforman en virtuales. Y ahí yo creo que esa fue una gran experiencia porque fue un súper reto para mí. Yo no abrazaba la tecnología, la tengo que decir abiertamente. Para mí lo único que existía era lo presencial, los procesos, ahí pues digámoslo, donde yo pudiera tocar, sentir, pero me di cuenta que la tecnología pues precisamente en pandemia llega con esta gran oportunidad y la mano pues de la UIT de la ONU. Yo dije, Dios mío, me tengo que lucir, o sea, es una gran oportunidad. Entonces ahí tuve ese acompañamiento, logré un entrenamiento que tuviera momentos en vivo vía streaming, pero que también tuviera una plataforma de networking donde se pudiera crear esa sororidad o esa mujer que apoya a otra mujer, esa conversación, tejer esa red, y también unas memorias en formato PDF. Entonces yo creo que ahí fue expandir ese conocimiento porque logré llegar a 20 países, mujeres desde viceministra, la viceministra TIC estuvo ahí de Perú, la pude entrenar, mujeres de México, de gigantes organizaciones, poder compartir con ellas, yo creo que es un privilegio. Y yo ahí me fui también encontrando o identificando
cuáles eran esos obstáculos relevantes, digamos, que yo encontraba, porque yo decía, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué las mujeres no pueden ascender o romper, digamos, como ese techo de cristal? Y me encontré, el primero de ellos es como ese mini-mí o esa vocecita interior que te dice que no eres capaz, que para esto, digamos, no estás preparada, que el loro viejo no aprende a hablar. Yo creo que ahí hay que identificar todos esos dichos populares, nos dicen cuáles son esas creencias limitantes que vamos teniendo en nuestra vida. Y ahí me di cuenta que tenía que trabajar en todo el tema de empoderamiento. Y empoderarse es una palabra muy linda, muy fuerte, muy potente, que viene del griego y significa Dios dentro de sí o dentro de ti. Y imagínate por un momento, Nico, si uno dice, pues yo tengo a Dios, sea en lo que tú creas, yo tengo a Dios dentro de mí, ¿cómo me paro? ¿Cómo miro? ¿Cómo hablo? Entonces yo creo que ahí se va gestando, digamos, como esa fuerza interior que necesitamos para poder acallar esas voces, creérnosla y dar el primer gran paso. Entonces, sí, hay un reto, digámoslo, que es interior y que hay que trabajarlo fuertemente. Y para eso hay herramientas como el coaching, como la programación neurolingüística, como entrenamientos para desarrollar ese liderazgo, digámoslo, aquí y ahora. Y el segundo, o la segunda gran barrera que me encontré fue ese entorno machista, que ahí quiero hacer una salvedad, y machista no es sinónimo de hombre, machista es un comportamiento que pueden tener tanto hombres como mujeres y que significa que está minimizando, limitando, violentando a la mujer. Ahí en ese comportamiento machista, en esa cultura machista, yo me di cuenta que para romper ese techo de cristal se necesitaban como dos grandes herramientas o dos momentos. Uno, que las mujeres estuvieran listas, porque no bastaba con querer, sino que en el momento en que hubiera una vacante, una posibilidad en donde se tomara una decisión afirmativa, que una organización dijera, yo quiero tener en mi junta directiva una mujer, pues tengo que tenerla preparada, que tenga las herramientas de comunicación asertiva, de liderazgo, de trabajo en equipo, de saber gestionar el cambio. Y digamos que toda esa experiencia yo la fui desarrollando en mi propio emprendimiento, porque decido además que este curso que creo para la ONU, pues yo tengo, digamos, esos derechos de esos contenidos y creo liderazgomujer.com y comienzo a expandirlo a otros países y a otras mujeres. Y a partir de ahí me doy cuenta que, bueno, si ya la mujer está avanzando en esas competencias directivas, se requiere que la sociedad avance, reconozca y abrace, y por eso es que es tan importante y valioso un reconocimiento como el Women to Watch, porque es el que de alguna manera te está diciendo socialmente, mira, hay mujeres valiosas, te presento a este grupo de mujeres representativas de la industria, que tienen unos talentos, y en la medida en que hay más mujeres visibles, pues entonces desde la programación neurolingüística nos dice, si alguien lo ha hecho, yo también lo puedo hacer. Entonces yo creo que hay todo un tema en el que he venido trabajando cada que participo en un foro, en un panel o en un espacio como estos. Digo, abracemos esa sororidad, mujeres que apoyan a otras mujeres, y los hombres, qué bueno, los aplaudo, porque en la medida en que los hombres acompañen a las mujeres, las jalonen, las hagan visibles, pues es un tema de mejores seres humanos, porque no es encima ni debajo, sino al lado de los hombres, haciendo equipo con los hombres. Nosotros no peleamos contra los hombres, y yo quiero que eso nos quede muy claro, es cómo construimos en equipo también, porque, y ahí quiero también dejar un mensaje a los hombres que han tenido una mochila muy pesada, y es que, por ejemplo, ¿por qué tanto suicidio en los hombres? Cuando se les ha puesto un rol de hombre proveedor y deja de trabajar, entonces ya no sirve, ya no existe. Y entonces a la mujer, cuando decide no tener hijos o no puede tenerlos, entonces tampoco. Si no cumple ese rol, entonces no. Yo creo que ahí como sociedad pues tenemos que dar un gran paso. Bueno, y efectivamente, como tú lo mencionas, a través de hacer todas estas campañas y programas que has liderado, has tenido como mucho aprendizaje también para ti, pero queremos saber cuál es la lección más valiosa que has aprendido. Yo creo que la lección más valiosa que he aprendido en los últimos años en este rol como presidenta honoraria de la Fundación Avon para las mujeres en Colombia, Perú y Ecuador es que la autoestima es el principal gran paso para avanzar. O sea, ahí antes de cualquier programa, porque digamos que yo he podido acompañar
esos momentos en los que se salvan vidas literalmente. Yo te voy a poner dos ejemplos reales, actuales, con los que estamos trabajando. Ese que están viendo ahí en pantalla, pues es uno maravilloso, se llama Suma tu voz, y es darme cuenta que una de cada 3 mujeres en el mundo sufre violencia y tengo que desnaturalizarlas. Entonces, que cuando yo vea comportamientos que lesionan, que estereotipan, roles que limitan, anulan y violentan a las mujeres, yo sea capaz de sorprenderme y actuar. Porque si yo no me sorprendo, yo no puedo cambiar esa realidad, es decir, está naturalizada. Y Suma tu voz es eso, es no callar, es denunciar, es saber, por ejemplo, que en Colombia existe la línea 155 a la que podemos llamar. Es una invitación también a ser visibles nuestro rechazo, a la sanción social. Por eso es tan importante ponerlo en las redes sociales, informar a tu entorno, a todas las personas que te siguen, que tú no le juegas a eso. Eso es una manifestación pública. Entonces yo creo que ahí es bien importante todo lo que podemos hacer desde ese alcance, y no en vano pues utilizamos ese labial rojo, que es el mismo que utilizaron las mujeres sufragistas cuando lucharon por el voto femenino. Ahí estamos viendo una de esas imágenes de un trabajo maravilloso que hicimos de la mano de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer y la Vicepresidencia, cuando llegamos con Suma tu voz a Socha, Paz del Río y Belén. Y ahí lo que hicimos fue llegar con esas duplas psicosociales, tocando puerta a puerta para enseñarle los derechos a las mujeres y para enseñarles que son violencias contra las mujeres, porque puede ser que las estemos viviendo, pero como están naturalizadas, como son del día a día, como creemos que es así, entonces por eso no nos hemos dado cuenta. Entonces yo creo que ahí hay un trabajo espectacular que venimos haciendo y que tenemos que seguir avanzando. Y este es el segundo gran ejemplo. Me encanta porque tuve la fortuna de vivirlo, de crearlo de la mano de la Liga Colombiana contra el Cáncer, la entidad aliada con la que lo hacemos, se llama Colombia por la Detección Temprana del Cáncer de Mama, y es que vamos recorriendo 15 territorios donde llevamos mamografías gratuitas. ¿Pero por qué? Porque cuando hicimos una investigación el año pasado en Latinoamérica, identificamos que las mujeres estábamos llegando tarde a esa detección del cáncer de mama, que es grave porque si se detecta a tiempo, en el 98% de los casos es una enfermedad curable, pero que si llegamos tarde ya no podemos hacer nada. ¿Pero por qué llegamos tarde? Y llegamos tarde es porque no nos damos prioridad, porque primero está mi papá, mi mamá, mi hermana, mis hijos, todo el mundo menos yo. Entonces yo creo que ahí fue hermoso. También hay un tema cultural y hay un tema geográfico que no podemos desconocer. Llegamos por primera vez a esta población en Veracativo, y por primera vez ellas accedieron a un chequeo médico gratuito, a una mamografía, hicimos como todo ese acompañamiento, pero además, por ejemplo, llegamos a mujeres con discapacidad en Cúcuta. Estamos haciendo todo un recorrido, pero ahí ese gran mensaje es autoexploración. Si queremos salvar la vida de las mujeres, una enfermedad que cobra la vida de una mujer cada 6 minutos en el mundo, autoexploración comienza con A de autoestima. Y ahí mira que de verdad, pues todo va llegando a un punto en el que tenemos que darnos prioridad, y cuidar nuestra salud es clave, cuidar la vida es clave. Entonces yo creo que yo ahí acompaño la creación de campañas, de programas, y siento que realmente desde la Fundación Avon salvamos vidas. Perfecto, y me parece fantástico lo que haces. Junto con todo esto, ya para finalizar, queremos saber un poquito de tu visión. ¿Qué legado te gustaría dejar en la Fundación Avon? En la Fundación Avon y en el mundo en general, yo creo que llegamos a este mundo pues para dejarlo un poquito mejor que como estaba. Entonces yo creo que con las personas que compartimos, con mis hijos, con Pipe, con Pedro, con Andrés, mi esposo, con el equipo de trabajo, en la organización, yo creo que lo importante es cómo podemos hacer que el mundo realmente tenga ese legado de sororidad. Y es una palabra que apenas comienza a ingresar recientemente, por la Real Academia Española la incluyó, y es ese mujer que apoya a otra mujer, porque yo creo que nos falta trabajar mucho más en equipo nosotras, y luego también en equipo con los hombres. Entonces yo creo que este grupo de mujeres que fuimos elegidas por el Women to Watch y por PIM, por esta revista, pues sin duda es porque estamos trabajando con pasión, nos estamos convirtiendo en nuestra mejor versión de nosotras mismas, pero esto no se acaba. Todos los días tenemos que seguir mejorando, y qué tal pues que ya hubiéramos acabado la tarea, ¿para qué vamos? No, yo creo que aquí es mejora continua y es disfrutar pues como ese proceso. Entonces yo creo que ahí ese legado es
es tener la responsabilidad de si soy referente, cuál es ese privilegio, pero también cómo es esa responsabilidad para que ese legado llegue como ese gran impulso, cómo potencio mujeres, cómo desarrollo competencias, cómo hago que en mi entorno pues más mujeres puedan liderar y crecer en cada una de sus metas. Entonces yo creo que ese es como ese mayor legado y lo resumo en esa gran palabra de esa filosofía japonesa del Ikigai, y es ese propósito de vida en el que yo digo, bueno, cómo yo eso que amo profundamente, con eso que yo sé que tengo un talento, que soy capaz de hacer, que soy buena para ello, lo junto con eso por lo que me pueden pagar y se genera como ese emprendimiento, esa capacidad de tener esa autonomía económica que es tan importante para las mujeres también y que es eso que necesita el mundo. Cuando yo junto esas cuatro esferas es cuando yo entiendo que tiene sentido ese propósito de ese legado o de estar viva aquí disfrutando pues con ustedes. Entonces yo creo que hay que hacerlo de una manera divertida y esa es definitivamente mi filosofía de vida, que impacte y que sea divertido absolutamente. Por supuesto, bueno, muchísimas gracias Paola por habernos dado este pequeño espacio de tu tiempo para este pequeño especial. A la comunidad PIM le recordamos que este especial digital cuenta con la realización de Gabriela Vargas y el trabajo periodístico del equipo de contenidos. Sigan conectados con PIM.